La presión de los números, de tienes que vender tanto por día, a las 3 semanas renuncié. Dije, esto no es para mí. Esto es lo que me gusta porque encontré un problema. La industria está evolucionando, los clientes evolucionan, los problemas evolucionan. Ahora te recojo en el hotel para ir a la cena. Toda la oficina se voltea. La clave es mantente curioso. Te dejan de ver como un vendedor, sino más como un consultor. Creo que no conozco un cliente que no haya tenido, o una persona que no haya tenido una interacción con un chat GPT. Una vez que se presentan esas situaciones, volver a regresar en cómo sí, o aprendamos de los errores que no se vuelvan a repetir. Todas las áreas que consumen más tecnología no necesariamente son tecnología. Cómo con lo que nosotros sabemos los hacemos exitosos, ¿no? O los podemos ayudar a ser más exitosos. No caigas en parálisis por análisis. Llega un momento donde hay que ejecutar. Yo creo mucho en las relaciones personales y el éxito de su implementación de proyectos de inteligencia artificial va a depender de qué tan bien se identifique ese caso de uso. Si tienen desafíos de negocio, hay que ir incluyendo a tus consultores, aliados de negocio, expertos en tecnología. Creo que es un momento de también repriorizar, de verdad ver dónde están las necesidades de nuestra organización. Asumir es el error más grave que puedes hacer, ¿no? Una vez tuve un jefe que me dice, tú estás driveado por responsabilidad. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. El día de hoy hablamos con Eduardo Ferro. Él es ejecutivo de cuenta para Dell Technologies, basado en Panamá, pero atendiendo Costa Rica. Hablamos sobre toda la experiencia que ha tenido en los últimos 20 años dentro de la industria, en tecnología, en varios países, y también hablamos hacia dónde vamos como industria, como partners, como proveedores de tecnología, y también algunos consejos ahí para los equipos de tecnología de nuestros clientes y de nuestro equipo de vendedores. Entonces, creo que va a estar muy interesante. Los dejamos con el capítulo. Hola Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Te quiero dar la bienvenida al podcast de PC Central. Y antes de platicar de tecnología, que es a lo que vienes, sí me gustaría que me contaras algo personal. Supe por ahí que te gusta andar en bici. ¿Haces downhill o qué tipo de ejercicio haces en bici? Hola Arturo, muchas gracias por la invitación, primero que todo, la verdad que es un placer estar aquí. Sí, te diría que a nivel personal, pues digo, igual me gusta la tecnología, pero me encantan los outdoors, la bici de montaña, agarrar ese espacio, ir a un río, buscar la paz, donde no haya señal, es como una desconexión del resto del día, ¿no? Sí, sí, todo el tiempo en tecnología y Todo de el tiempo. repente desconectarse es como un respiro, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, dentro de eso, creo que ese es como el hobby. Estoy retomándola porque me lesioné la rodilla hace ya casi 2 años y le tuve que poner una pausa, pero ahí me voy con mis perritas. Tengo una pitbull y una, bueno, le dicen cómo es una poodle con Yorkie. Así que digamos que es criolla, ¿no? Un Sí, sí, pastor de sí. Panamá, vamos a ponerlo así. Pero entre los viajecitos al interior, ir a la playa con ellas, desconectarse, mi esposa. Tengo 2 hijos también que ya están grandes, pero ese soy yo en la vida personal. Sí, sí, es más de relajación Relajación. que ya no es tanta adrenalina. Correcto. Ya prefiero ir a la playa, que si puede ser kilómetros sin nadie, versus ir a un bar y discoteca, ¿no? Sí, sí. Sí, aparte ya la adrenalina sigue en la tecnología, ¿no? ¿Ya cuántos años Correcto. llevas en el medio de tecnología? Yo empecé justo después de bachiller y hice la universidad trabajando. Yo tengo, ¿qué? Aproximadamente 22 años Ok. en la industria. Estuve en áreas de soporte técnico, fue donde empecé. De hecho, es curioso, ¿sabes? Que empecé en un área de ventas y a Pero las, sin ser vendedor. sin ser vendedor, o sea, de pelado, Ujú. call center, ¿no? Sí, sí, sí. Y a las 3 semanas, la presión de los números, de tienes que vender tanto por día, a las 3 semanas renuncié. Dije, esto no es para mí. ¿Como vendedor o como Como soporte? vendedor. Ok. Y regreso, a los 6 meses, un año después, regreso como soporte técnico. Y la verdad que el cambio fue bastante refrescante. No hay presión, decían, solo ayuda al cliente. O sea, vamos a Sí, 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 resolver sí. problemas, ayúdalo y hacia Siempre hay una adelante. solución, ¿no? Siempre hay una solución. Y ahí me quedé en ese track. Luego de eso me fui a Microsoft. Estuve ahí en un grupo que se llama Developer and Platform Evangelist. Trabajé con un equipo en Costa Rica, de hecho creo que varios siguen ahí. Y de Microsoft me llaman de Dell de vuelta. Y ahí regreso.
Pero ahí sí regreso. Me acuerdo todavía cuando se llama Einar y me dice, Ferro, tengo aquí una aplicación. Yo, qué raro, yo no he aplicado. Dice, bueno, debe ser vieja, pero escúchame. Sí, sí. Dice, Einar, yo no estoy para regresar en ventas. Mira, estoy en Microsoft, estoy en esto, perdón. Y me dice, acá es diferente, te lo prometo, ven. O sea, hear me out, ¿no? Como que escúchame y vamos a ver. Y era un grupo que estaba abriendo de Estados Unidos, en Panamá, y estaban buscando especialistas de software y periféricos. Entonces, como estaba en Microsoft, pues se dio Sí, sí, sí. naturalmente, ¿no? Y ahí regresó a Dell. Y eso fue 2009 y de ahí esa ha sido la carrera continua desde ese momento, ¿no? Oye, y al final yo también soy vendedor y todos como vendedores creo que tenemos un momento, un punto de inflexión donde dices, sí, esto es para mí. ¿Te acuerdas de esa venta o de ese proyecto en donde dijiste, no, sí, soy vendedor? Sí, sí me acuerdo y te lo cuento, pero para mí fue como que esto es lo que me gusta porque encontré un problema y armamos una solución que lógicamente se vendió. Pero, pero creo que la pasión se iba destapando por lo dinámico que es el mundo de las ventas. La industria está evolucionando, los clientes evolucionan, los problemas evolucionan. Los problemas de hoy no son los problemas de hace 10 años, ni 5 y así sucesivamente. Entonces, cuando desarrollas esta relación con el cliente y te cuentan, tengo estos desafíos, está pasando esto, ¿cómo tú regresas con un equipo como a la mesa, ¿no? A dibujar, a hacer un brainstorming, oye, ¿cómo podemos resolver esto con una solución tecnológica? Y a veces tenemos que meter alianzas, otros. Creo que el primer proyecto complejo de eso fue el que me dijo, "Chuso, esta es la línea, ¿no?" Y en ese momento estaba en software. ¿De qué era? Yo cuando me muevo a Latinoamérica, no sé si has escuchado de Case, Ujú, ¿no? sí, sí, Sí. Bueno, de IBM. no. ¿O de quién? Case fue una empresa de software de administración de activos de tecnología Ah, que ok. compró Dell hace muchísimos años. Ok. Luego de eso compra Quest y se forma una división que se llama Dell Software Group. Pero en el momento que Dell tiene Case, el ejecutivo de Case, que está en Estados Unidos, me dice, y queremos hacer algo de esto en Latinoamérica. Y yo era como el que estaba buscando información del producto, ¿no? Entonces empiezo a trabajar con ellos y la complejidad de ese momento era cómo administro los activos de tecnología, las licencias, equipos de hardware, software, porque todo el mundo llevaba un Excel y las otras herramientas que habían eran extremadamente complejas. Y ahí fue donde empecé a salir, a hacer eventos, conocer clientes. Yo trabajé con el ejecutivo de Estados Unidos, pero él no hablaba español. Entonces él me decía, bueno, yo voy al Caribe inglés y tú vas de México a la Punta de Fuego, en Chile. Y digo, ahí lógicamente fue como empecé a viajar, a conocer a diferentes culturas, clientes, industrias. En México, enorme, Chile, Argentina, Perú. Viajé por todo el sur, Centroamérica y bueno, y hasta México. Y ahí empecé a conocer clientes de diferentes lugares, ¿no? Textiles, fábricas. Y cuando se presentan esos problemas, hasta aquí llega el software, era de esta manera, ¿no? Cómo con servicios profesionales lo podías adecuar, qué hacía la parte de ingeniería. Entonces empiezas a conocer que no todo está escrito en piedra, ¿no? O sea, si la solución no existe, no quiere decir que no haya, es que no está todavía, pero la podemos crear, ¿no? Claro. Oye, pero háblame un poquito de eso porque aparte de la complejidad de armar una solución, tienes también la complejidad de varios países, de varias culturas. Nadie te trata igual, nadie te recibe igual. Hasta tienes que, o sea, todos hablamos español. Tenemos que cuidar el lenguaje, no todo es lo mismo. Cuéntame un poquito de esa experiencia. Tienes toda la razón, Arturo. De hecho, yo no sé hasta dónde puedo llegar aquí, pero te puedo contar la que más me marcó, que en que Por entre favor. todos hablamos español, no es el mismo español, Sí. ¿verdad? Mira, el panameño, yo soy panameño, nacido y criado, y nosotros hablamos de cierta manera y bastante plain, y hay ciertas palabras que para Pero nosotros fuerte. significan algo, y en otros países puede significar otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Recuerdo una vez estaba en Argentina y estaba trabajando con el equipo allá, y le digo a una compañera que había viajado conmigo, ¿no? Estábamos en el mismo hotel, pero le digo en la oficina y que bueno, me levanto y digo, "Ey, ahora te recojo en el hotel para ir a la cena." Toda la oficina se voltea. Y yo dije, oye, ¿Qué hice? ¿qué pasó? ¿Qué hice? Entonces me dice, otro compañero allá me dice, Eduardo, es que aquí en Argentina recoger es otra cosa, Sí. es re. Entonces yo,
Oye, perdón, 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 esto, lo otro, ¿no? En México igual, o sea, hay ciertas Sí, sí, sí. palabras cuando te levantas a un evento y tú estás acostumbrado a cómo tú hablas, son cosas que uno aprende después a cuidar, ¿no? Lo mismo con la cultura de trabajo, te das cuenta también cómo varía la cultura de negocios, trabajo, cómo te reciben, cómo son las reuniones, que varían muchísimo de Colombia a Perú, estando cerca en el sur, o sea, el andino, igual a México, Chile, o sea, tocó adaptarme, que creo que ahora estoy más oxidado porque tengo muchísimos años en Costa Rica, pero sí definitivamente recuerdo el desafío, desafío de político, o sea, gobierno local, atendiendo tantos países, me apoyaban mucho en los equipos locales porque era imposible entender al detalle todos los países atendiendo como especialista de producto. Sí, sí, aparte hay que ser, yo le digo multiflexible, porque entre países, entre idiomas y entre soluciones, creo que tu experiencia también ha ido desde software, hardware, y hoy que estás en Dell, es una de las empresas más grandes en la industria y no es un producto, son varias soluciones. Cuéntame Correcto. cómo encuentras esa flexibilidad para poder vender una serie de productos o de líneas de negocio que a veces ni siquiera se parecen una de otra. Mira, yo creo que la clave es mantente curioso, o sea, la curiosidad de seguir leyendo cosas nuevas, buscando casos de éxito. O sea, por ejemplo, con esto de inteligencia artificial, nosotros tenemos un portal donde se publican todos estos casos, ¿no? Pero dependiendo a dónde vas, a quién estás visitando, en la industria en la que estás yendo, pues tratar de mantenerte al día con lo que están haciendo en otras latitudes y cómo lo hacen. Y te doy un ejemplo. Mi hijo está estudiando ingeniería de software y obviamente le encanta jugar juegos de computadora. Hay una empresa que se dedica a eso y teníamos un caso de éxito de una empresa que yo no conocía que se dedica al gaming, ¿no? Y yo decía, qué raro, o sea, una empresa como así de videojuegos con AI, pero era, cuando lo investigo y empiezo a ver, es una empresa que se dedica a tener equipos de jugadores para participar en Sí, torneos y ligas de diferentes juegos, ¿no? Y la inversión en la solución era tener cámaras grabando a los jugadores jugando, lo que está pasando en el juego, los tiempos de latencia, para poder darle feedback y bajar su tiempo de reacción por microsegundos, para hacerse más competitivos. Entonces, ¿a qué voy con eso? Obviamente sí, somos una empresa grande, tenemos muchísimas alianzas, pero la necesidad de cada cliente es diferente y el mantenerte curioso de ir buscando, viendo qué hay, qué se hace, pues a veces no tenemos las respuestas en un solo lugar, es buscar e integrar para hacer algo diferente, ¿no? Lo mismo una empresa de trenes, yo decía, mira, transporte, ¿no? O sea, y tú puedes empezar a pensar qué se te ocurre, pero cuando te cuentan el problema, que ahí es donde regreso a la complejidad, ¿no? Ellos decían, el problema es que tengo trenes parados, es otro caso. ¿Por qué están parados? Que tienen que parar para revisarlos, para ver si después va a mantenimiento. Y cada vez que el tren para y va a mantenimiento, no está generando, no está llevando gente, no está llevando carga, no está, o sea, estoy en sí, pérdida, sí, ¿no? sí, sí, sí. El, la solución al problema fue, hagamos casetas en la vía del tren, donde va 100 millas por hora o Ujú. ciento y pico, y esas casetas con cámaras de alta definición, de todo, que cuando pasa el tren por esa caseta toma X cantidad de fotos que se analizan con un motor de AI para identificar entrenado de mecánicos y demás, de ver si hay un tornillo que se pueda aflojar, que entonces flaguea el tren para bajar. Eso les redujo dije, Sí, 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 40% el tiempo y millones. y millones. Entonces, ¿a qué voy? De repente, eso no es todo lo que veo, pero el mantenerse viendo cuáles son las tendencias, cómo están innovando las empresas, te pone a pensar y te da ideas que a veces puedes también traer a la mesa con tus clientes, que al final terminas desarrollando una relación de confianza porque digo yo, te dejan de ver como un vendedor, sino más como un consultor, o sea, alguien en el que pueden confiar, decirte, puede que tenga este desafío, esta complejidad, ¿qué has visto? ¿Cómo lo harías? Y ahí empieza a veces un proyecto bonito, ¿no? Claro, y justo eso te iba a preguntar porque al final sí eres vendedor, pero tienes que tomar un rol como de impulsor, porque seguramente al primer
preventa, el técnico, pues yo qué vengo a hacer aquí en los trenes, ¿no? O sea, ese rol de vendedor, pero impulsor se vuelve clave para la solución del cliente, ¿no? Totalmente. O sea, hay que traerlos a la mesa poniendo, creo que abriendo la caja del principio, ¿no? Este es un espacio para crear, veamos cómo lo hacemos posible. O sea, ya sé cómo no. Sí, claro, Pongamos ideas sobre la mesa de cómo sí, ¿no? claro. Y ahorita me mencionaste a tu hijo que estaba estudiando tecnología, ingeniería. No sé cómo va en la escuela, pero creo que estamos viviendo en una etapa de la industria que si de por sí iba acelerada, hoy está 2000 veces más, ¿no? Totalmente. ¿Cómo ves a la industria hoy en día? Digo, sé que estamos muy cerca y sé que vamos adelantados hacia lo que va a ir sucediendo, pero ya hacia los clientes, hacia el público en general, ¿cómo crees que la están recibiendo todos estos cambios? Mira, yo creo que ha tenido una aceptación masiva. Este, Creo que no conozco un cliente que no haya tenido, o una persona que no haya tenido una interacción con un chat GPT, con un cloud, con un Grok. So, Eh, ustedes ya lo usan todos los días. Tenemos uno interno, tenemos, o sea, mis hijos tienen tres o cuatro, usan unos de video, otros de música, o sea, creo que hay tantos que la interacción es masiva. Eh, yo sí creo que lo que está haciendo esto es un tema de acelerar los cambios que vienen. Inclusive yo hablo mucho con mi hijo mayor y le digo, estás estudiando ingeniería de software, estás viendo estos coding assistants, cómo están haciendo, qué tan relevante es lo que estás estudiando versus el futuro, cómo está la universidad. Porque digo, como padre a uno le preocupa el futuro de sus hijos también, ¿no? Y él me dice, papá, yo estoy en seguridad, pero yo necesito entender todo esto para meterme de lleno, ¿no? Así que, digo, parece que está decidido, pero yo sí veo que vienen cambios, creo que en todos, en los que, o sea, los médicos ahora Sí, tienen sí, sí, otras todo, herramientas todo, para todo. operar, ser más exitosos, cómo identificar todas las industrias. Yo sí creo que la adopción masiva, y conozco muchas personas, amistades, que antes de ir al doctor, inclusive le suben sus exámenes de sangre para ver qué onda, qué dice este versus lo que me dice el doctor, ¿no? Entonces, yo creo que sí no tiene edad, todos los están utilizando, no es un tema de que si la generación joven o el que está más adepta de repente le sale más natural, pero todo el mundo está adoptando alguna de estas medidas, ¿no? Sí, y aparte, no solamente la industria, sino también el mundo mismo nos está empujando hacia allá. O sea, ayer veía la lista de Forbes de este año, de las 10 empresas más grandes del mundo, o de los 10 personas más ricas del mundo, 7 son tecnológicas. Eh, Mi hija tiene apenas 14 años. También le voy a decir que estudia tecnología, pero también va a haber tantas opciones y tantas diferentes. Creo que, digo, si compartes, es ya ni siquiera es aprender. Yo estudio tecnología, ya no es aprender a escribir código, es aprender a usarla y Correcto, solucionar problemas con tecnología. correcto. ¿Cómo desde la empresa ustedes están buscando solucionar problemas de tecnología en las diferentes clientes y empresas? Mira, digo, concuerdo totalmente contigo en esa parte, es aprender a usarla, es cómo te optimizas, cómo optimizas tu tiempo, tu día a día, tus tareas. Desde nuestra empresa, nosotros y mi equipo usualmente nos enfocamos en lo que te decía, en tratar de entender a nuestro cliente, qué necesita, qué está viendo, qué desafíos hay. Ahora todo el mundo tiene algún proyecto con AI. Este, y la clave de entender el proyecto, de entender el caso de uso y cómo los podemos apoyar a lograrlo y que sea exitoso. Porque, digo, muchas veces piensan, no, que son GPUs o que son estos equipos, pero la infraestructura es lo último. Lo que primero se tiene que analizar es de verdad cuál es el caso de uso y luego de eso la viabilidad de los mismos, porque puede que encuentres 20, pero puede que haya 10 de esos en que la inversión para lograrlo es altísima, puede que hayan 5 de esos en que la inversión para lograrlo ya se va nivelando y puede que hayan otros 5 más en donde la inversión pueda ser bastante baja, pero el retorno muy rápido. Entonces, lo ideal es tratar de cambiar ese concepto también, de hacer esa consultoría para definirlo
y que se regrese al negocio y decir, vayamos con los quick wins, lo que te cuesta menos y ves un mayor retorno, y a medida que vas haciendo en esa atracción, pues poder invertir entonces en los casos de uso que vienen, ¿no? Claro. Y justo eso te iba a preguntar, porque al final son diferentes proyectos, diferentes expectativas. A veces las expectativas están mucho por encima de la realidad. Y ahorita me platicaste de dos proyectos exitosos. ¿Te ha tocado alguno que no sea tan, si quieres omitamos nombres de clientes y eso, pero te ha tocado alguno que me puedas contar que no haya sido tan exitoso? Mira, han tocado desafíos de proyectos, ¿no? Cuando tenemos detalles que no se ven en el inicio y toca ver cómo resolvemos en el transcurso del proyecto, ¿no? Sí hemos tenido, obviamente, creo que malas experiencias. Hay uno en particular que creo que de esos que te marca, ¿no? De la cantidad digamos, situaciones que se van presentando que no son favorables ni para el cliente, ni el canal, ni para la compañía. Eh, pero yo creo que lo más importante es, una vez que se presentan esas situaciones, volver a regresar en cómo sí y que todo el mundo entienda, o sea, o aprendamos de los errores que no se vuelvan a repetir. Si es cambiar la metodología del inicio, de ver cómo pudiéramos haber evitado todo esto, esa experiencia nos queda y nos aseguramos que no vuelva a pasar. Pero sí, lastimosamente fue un proyecto extremadamente golpeado. Nos tomó lo que pensábamos que podía tomar 3 a 4 meses desde el momento de orden a implementación, fue algo que nos llevó casi un año, entre varios Sí, desafíos ya me imagino al cliente. Es correcto, es correcto. Entonces, es bastante complicado y yo sí creo que otro de los desafíos que tenemos hoy es, bueno, estudiaste tecnología, Sí, yo también, pero hoy creo que todos los negocios y todas las áreas que consumen más tecnología no necesariamente son tecnología. Tecnología es un habilitador. Entonces nos toca aprender de mercadeo, de finanzas, sí, sí, ¿me del entiendes? negocio Del entero. negocio, de todas esas unidades de negocio internas de cada empresa o de cada industria o cada organización, porque cada una tiene sus KPIs o mide su éxito de manera diferente, ¿no? Y cómo con tecnología llegan a cada uno de esos es creo que el desafío que tenemos los que estudiamos tecnología. Ahora nos toca entender a las diferentes industrias, a las diferentes áreas de negocio, cómo con lo que nosotros sabemos los hacemos exitosos, ¿no? O los podemos ayudar a ser más exitosos. Claro. Pero Y sí, también en tu entorno, ¿no? En tu equipo. O sea, al final, claro. si no confías en tu equipo, que sea un equipo de alto desempeño, está complicado. Porque aparte, justo lo platicaba hace un rato con algunos técnicos, es, a ver, si ustedes se preparaban un año para hacer una certificación en almacenamiento, hoy con todo lo que está saliendo, que chat, que las empresas de desarrollo sacan actualizaciones cada mes, es complicado y yo creo que se va a seguir acelerando. Sí, digo, y esa es la otra parte, digo, no olvidemos, somos humanos. Yo creo que el valor más preciado que tenemos es el equipo humano con el que trabajas. Cómo se desarrolla confianza es clave porque hay que delegar y que cada uno del equipo, o sea, lo pueda hacer bien y tú tengas la confianza de que lo están haciendo bien. Yo creo mucho en las relaciones personales. Yo con el equipo que trabajo, la verdad es que yo creo que no todo es el trabajo, ¿no? Entonces, de vez en cuando, y te comparto, yo creo que la hicimos hace poco, pero de vez en cuando hacemos, a mí me gusta hacer asados también, pues, aparte de la bici, una carnita, un ¿Qué es lo que asadito. mejor te queda? ¿Qué es lo que mejor te queda en el asado? Chuzo, me gusta bastante un Claro. corte que se llama punta de palomilla. Punta de palomilla en Panamá, imagínate, es como una picaña, un Ok, tritip, es ok, ok, similar, ok, ok. pero no es como esa grasa de la picaña, ¿no? Ese es como de mis favoritos. Y de vez en cuando uno incursiona a hacer un brisket, ¿no? Que ya te requiere Sí, horas, sí, sí, así sí, sí, que sí. digamos que eso no se hace tan a menudo por la Ok. inversión de tiempo, pero a donde iba es, y de vez en cuando saca tu equipo un asadito, algo personal, donde conoces a la familia de ellos, qué los impulsa, qué los drivea, cómo nos entendemos, o sea, nos conocemos mejor, nos ayuda a trabajar mejor. Y la mayoría de los que trabajan conmigo tiene años trabajando conmigo también. Y yo creo que eso es clave del éxito de, de cada uno del equipo, es en verdad la fortaleza que uno tiene como equipo también. Claro. Oye, y en tu rol,
sobre todo en Centroamérica, Panamá, Costa Rica, en tu rol y desde donde estás en Dell, creo que también te apoyas mucho de los partners. ¿Qué te aporta un partner, por ejemplo, como PC Central? Mira, partner como PC Central y partners son nuestros brazos en el país, son nuestra presencia. Yo estoy basado en Panamá y tenemos que desarrollar esa relación y confianza con ese equipo de trabajo. Son nuestros brazos extendidos. Este know-how también local. O sea, digo, ya después de años uno también a veces va aprendiendo, ¿no? Pero entrando a un país que vas a atender, quienes conocen las leyes locales, cómo funcionan las licitaciones, cómo es la cultura de trabajo en ese país. No hay nadie mejor que un partner con experiencia que te pueda guiar en eso. Y PC Central es uno de los partners más fuertes que tenemos en Costa Rica. El expertise que tienen, los años de experiencia, su equipo de trabajo, pues nos han ayudado muchísimo también. Sí, y aparte creo que, digo, creo que te pueden ayudar con cosas que a veces los fabricantes no necesariamente pueden, como integrar otros servicios locales, otros temas que no necesariamente los fabricantes, yo siempre lo veo como un crucero, ¿no? Un Ujú. crucero son esos fabricantes que van y si se cae un hombre al agua, chao. Y si regresan por él, Dios guarde lo encuentren. Y los partners o los canales como nosotros somos esas lanchitas rápidas que se pueden mover o mandar un equipo de control de daños o lo que sea. Sí, porque, no sé, mover una organización como en la que estás es bastante duro, ¿no? Sí, digo, tienes razón. Y con las alianzas que tienen también, ¿no? O sea, hay veces que no toda la tecnología la podemos proveer de un fabricante. Entonces, entre las alianzas que tienen, pueden que hayan otros rubros donde nos ayudan también a completar un proyecto. Tienen el expertise local, o sea, y si tienen ingenieros también basados en esas otras soluciones, pues qué mejor que eso, ¿no? Así que sí, toda la razón. O sea, en muchas soluciones no solo son de productos de un fabricante, a veces tenemos que integrarlos y esa es una fortaleza bastante fuerte, ¿no? Eduardo, ya platicamos un poco y ya nos adentramos al tema de inteligencia artificial, pero creo que es un tema que todavía se puede ampliar muchísimo y sé que Dell ha recibido bastantes inversiones de muchos clientes justo para este tema, ¿no? De inteligencia artificial. ¿Tú cómo ves que va la industria hacia allá? Yo creo que es lo natural. Eh, lo, lo clave es como lo decía un poco antes, es cada cliente es diferente y el éxito de su implementación de proyectos de inteligencia artificial va a depender de qué tan bien se identifique ese caso de uso y la complejidad de llevarlo a cabo. Como te digo, muchas veces se relaciona mucho con el tema de GPUs, la infraestructura que se requiere, pero es muy relativo a qué de verdad lo va a hacer exitoso en una empresa. Entonces, digo, pueden haber casos donde el caso de uso que te va a cambiar la manera en la que operan, por ejemplo, o trabajan tus vendedores. Imagínate darles una herramienta interna que en vez de ir a buscar a un SharePoint o algo, o sea, las tengas conectada a todo un motor tipo cloud o ChatGPT, etcétera, y, y cualquier consulta te la pueda traer en segundos o minutos. En subirle a alguna licitación que salió y dame el resumen de los riesgos, dime la complejidad, qué cumple, qué no cumple, a qué tenemos que prestarle atención, versus antes tener que leer 120 páginas y ir definiéndolo, ¿no? Entonces, la parte de definir eso primero y cómo la llevo a cabo, yo creo que es donde está el foco ahorita, porque si empezamos por otro lado, creo que ahí es donde se te puede quedar el proyecto. Y definir el caso de uso que requiera menos inversión para una ganancia más rápida y que el negocio lo vea, es lo que te da la atracción para el siguiente caso de uso. Y el siguiente. Puede ser que el día de hoy eres para tu equipo de ventas, el día de mañana probablemente sea para el equipo, no sé, De producción, de ¿no? producción, de De fabricación, de logística. soporte, de logística. Pero es definirlos, es cómo se hacen efectivos esos cambios exitosos para ir traccionando uno a la vez. Si tuvieras la oportunidad,
aquí están los 500 usuarios finales, clientes, los directores de tecnología o incluso directores de negocio, de darles 3 recomendaciones para los siguientes 3 años en tema tecnológico, ¿cuáles serían? La primera creo que sería, si tienen desafíos de negocio, hay que ir incluyendo a tus consultores, aliados de negocio, expertos en tecnología y la modernización de la misma para ver cómo los vas resolviendo de la manera en que puedan evolucionar dinámicamente con tu empresa, con tu organización. Escucha lo que hay allá afuera, recibe a fabricantes, canales, que te cuenten lo que están viendo, lo que está pasando, porque esa perspectiva a tu industria puede ser un diferenciador. Puede ir dando ideas de cómo ejecutar cambios en tu organización. Y yo creo que la última es algo de lo que todos tenemos que tener en mente, ¿no? O sea, todos los proyectos tienen ciertos niveles de riesgo, pero yo cuando empecé, que veía México y todo, uno de mis jefes me dijo: Eduardo, no caigas en parálisis por análisis. Llega un momento donde hay que ejecutar. Hay que ejecutar y sale bien, fabuloso. Algo no se ajustó bien, aprendiste. Pero si te quedas haciendo lo mismo, no vas a ver cambios. O sea, en un momento tienes que ejecutar. Entonces sí, hagamos todo el trabajo para tratar de minimizar el riesgo de cada proyecto, pero hay que ejecutar. El negocio tiene que ejecutar para crecer, para evolucionar, y yo creo que todas las empresas están en eso, en tratando de determinar lo mejor posible lo que tengo que hacer para innovar, para evolucionar, y en cualquier momento vamos a ver más y más cambios a medida que van ejecutando, ¿no? Oye, y para la misma audiencia, ¿cuáles serían las 3 cosas por las que más deberían de preocuparse en el futuro cercano? Bueno, hay una situación ahorita de industria bastante compleja, afectando componentes. Esto afecta a todos, fabricantes, proveedores de nubes públicas, o sea, donde vayas a crecer, se requieren, ¿entiendes? Cómputo, procesamiento, memorias, almacenamiento, etcétera. Prestenle atención, hay una situación compleja en esto, y creo que es un momento de también repriorizar, de verdad ver dónde están las necesidades de nuestra organización, qué es lo crítico y dónde debo invertir. Esa sería una. Lo otro es tratar de mantenerse al tanto con la industria, en tu industria. ¿Qué están haciendo los de mi industria de otro país, mi competencia? ¿Cuándo lo están haciendo? Si ya lo hicieron, para que trates de tener una línea de tiempo de cuándo va llegando hacia donde ti, porque si ya están dando, o sea, ¿qué tanta presión tengo para salir? Exactamente. Y yo creo que con eso es seguir hacia adelante. O sea, no podemos quedarnos parados. El dejar las luces prendidas y que prendan mañana no significa que mañana vaya a estar bien, ¿no? Sí. O sea, les diría que eso me preocuparía, es no salir adelante, es decir, no me quedo atrás, tengo que ejecutar en algún momento. Súper. Oye, y ya más hacia nosotros, en el grupo PC Central, yo creo que ya tenemos una plantilla de más de 50 vendedores. Y tú creo que tienes toda la autoridad para, por favor, dime, ¿qué le recomendarías a esos vendedores de tecnología que, si bien entran aprendiendo a vender equipos de cómputo, en nuestra industria, si no te mueves, no creces, si no ves más tecnologías, te quedas? ¿Qué les recomendarías a todos esos vendedores? Mira, la prioridad y recomendación a todos que les diría es: estén cerca de sus clientes, vayan a verlos, llévenle las noticias de industria, díganle lo que está pasando, qué están viendo en su industria. Mira, estoy viendo esta tendencia, está pasando esto. Escúchenlos, qué desafíos tienen. Pero esa sería mi recomendación. Quédense cerca de sus clientes. Entre más los entienden, es mucho más probable que puedan entonces definir qué traer a la mesa de valor para ellos, lo cual te va a abrir la puerta la segunda y la tercera vez nuevamente, ¿no? Entonces, esa sería la verdad que, si te tengo que escoger una, diría: salgan a la calle, toquen las puertas, que se conozcan, relaciónense, pero entiéndanlos más que nada. O sea, investiguen de su empresa, que hay información pública, que
¿me entiendes? Se note que les interesa también entenderlos, entender sus desafíos. ¿Cómo crees que las soluciones de tecnología los pudieran ayudar? Esas son las cosas que yo siento que añaden valor cuando te sientas en esa reunión, ¿no? ¿Y cuál podría ser el peor error que podrían cometer? Asumir, no dejarlos hablar. Porque siento que te pasó. ¿Me entiendes? Decía mi papá que asumir es el error más grave que puedes hacer, ¿no? Pero yo le digo esto a veces eh, en múltiples planeaciones, cuando tú vas a ver un cliente, no sé si aquí en Costa Rica o en México están familiarizados con el concepto del bonero, ¿no? Cuéntame más. Ok. En Panamá, digo, como estaba chiquito, vivíamos en la casa y vaina, llegaban y tocaban la puerta, ¿no? Y decía, viene un bonero, y el bonero era, tengo relojes, avioncitos, barquitos, no sé qué, carritos, esto. Y yo creo que eso no, o sea, ¿me entiendes? No pequemos de eso, porque la mayoría de las veces, mi papá decía, no necesitamos nada, muchas gracias. Pero si nos tomamos el trabajo de entender cuál es la necesidad, vas mucho más atinado a traer algo de valor. Al niño ese le gustan los carros. O sea, yo voy a llegar con mi portafolio de Hot Wheels. Muy probablemente el niño va, papá, quiero ese no lo tengo, ¿no? Muy diferente a si traes 40 cosas a la mesa que de repente no calen. Entonces, sí, aparte de nuestra industria, a ver, solamente en Dell, ¿cuántos productos hay? no, creo que podríamos grabar una hora más y los empiezo a mencionar, pero tenemos todo un portafolio de productos de almacenamiento, portafolio de productos de servidores, de equipos de usuario final, de servicios de consultoría, servicios de seguridad, administración, o sea, y podemos seguir. Y cada uno de estos es general y puede entrar en deep dive de cada uno, ¿no? Entonces, yo creo que por eso les digo, entiendan a sus clientes, salgan, hablen con ellos. O sea, ¿qué puede que necesiten? ¿Qué están viendo en esa industria? Porque cuando traes ese valor a la mesa, muy probablemente ese director o esa jefatura o ese vicepresidente o CIO, es decir, me trajo información diferente, ¿no? Y haces las preguntas correctas. Trata de entenderlo, a ver qué de valor le puedes traer en la próxima también. Súper. Muchas gracias por la recomendación. Y ya por último, si tú pudieras definir a Eduardo Ferro en una frase, ¿cuál sería? Hombre de familia. Sí. Digo, lo más importante para mí en este mundo es mi familia, mi esposa, mis hijos. Yo de hecho una vez tuve un jefe que me dice, tú estás driveado por responsabilidad. Ok. Digo, empecé bien temprano. Sí. Tengo 41 años, mi hijo mayor tiene 21, que los cumple en junio. Entonces, la verdad que es un driver. O sea, para mí ha sido, siempre trato de buscar algo, de hacerlo mejor, de cómo los ayudo mejor, los apoyo mejor, pero sí te diría, creo que soy un hombre de familia, lo que tenga que hacer como hombre de familia para que estén bien y salgan adelante, pues eso es lo que te va driveando también a darles un mejor futuro y en consecuencia, pues es eso. Súper. A mí me dijeron otra. Ajá, a ver. Entonces, preparamos algo para ti en forma de agradecimiento a participar en nuestro proyecto. Es Ferro es igual amigo. Ajo, tienes razón, Ferro igual amigo. Ese es como mi eslogan. Exacto. Cuéntame de dónde salió eso. Oye, muchas gracias. Mira, yo creo que no me acuerdo de dónde salió, pero fue hace años. Alguien creo que se había puesto bravo por algo que dije o algo. Yo le dije, suave, pero Ferro igual amigo. O sea, Claro. no te estoy diciendo nada. Entonces, como que se pegó. En algún momento creo que hasta firmaba correos con eso. Pero sí ha sido una frase como que ha sido un catch y tiene años. O sea, creo que desde hace 10 años se puede estar utilizando. Y mira que creo que la usamos tanto que no lo pensé. Sí. Ya es algo natural para ti. Y a veces uno empieza una conversación y me dicen, Ferro igual amigo. Tranquilo. Pero sí, oye, qué bonito el detallito. Me encantó. La verdad que así es. Y me recordó cuando nos íbamos ahí veo la bicicleta y la computadora, ¿no?
Y digo, por ahí en YouTube hay un canal de algunos videos que grabé. Ajá, Y sí, lo que me gustaba era bastante downhill, eran como trillos. Sí, era la adrenalina, que ahora la Claro, sí, vives más en el negocio es que en correcto, la es bici, correcto. ¿no? Quiero regresar, pero digamos que la familia me tiene también un poquito aguantado. Ok, vamos en asfalto, cógelo suave, la rodilla. Pero me recordó Ya no es lo como mismo. cuando me iba, me llevaba que si la GoPro, chalecos, esto, porque quería hacer clips y grabar los recorridos. Digo, para mí ese hobby me ayudó a entender lo mucho que me gusta la paz y tranquilidad de la naturaleza también. O sea, cómo vas y encuentras un río escondido, una cascada, etcétera. O sea, otras cosas, ¿no? Pero sí, Arturo, Ferro igual amigo. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por participar en nuestro proyecto y espero que no sea el último. Muchas gracias, Arturo. ¿Cómo no? Gracias. A la orden. Gracias.